Y para hablar de esto y más, ya está con nosotros el doctor Rivera. Carlos, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Julián. Es delicado tocar este tema cuando no debería hacerlo, porque el simple hecho de salir a decir cómo es posible que nadie asuma responsabilidades, cómo es posible que nadie haya demostrado siquiera que uno de los muertos haya estado vinculado a Movadef, a Sendero Luminoso, al MRTA, pasan a terruquearnos, a decirnos que somos defensores de genocidas, que compartimos el pensamiento Gonzalo, cuando lo que estamos exigiendo es responsabilidades que no hay. Justicia. Justicia. Sí, mira, es no solamente lamentable, sino yo diría a estas alturas preocupante, ¿no? Porque se cumple hoy un mes de la masacre de Puno, los 17 fallecidos por armas de fuego, como tú has mencionado, disparadas por las fuerzas del orden, y el policía asesinado de la manera más cruel, ¿no es cierto? Frente a eso, lo que tenemos es una actuación por lo menos ambigua del Ministerio Público. Nos da la impresión de que las decisiones que se han ido tomando desde la Fiscalía de la Nación han generado una consecuencia lamentable. Es decir, un mes después, la Fiscalía de Puno, que tiene a cargo el caso, no ha identificado, por lo menos hasta ese momento, a nadie como presunto responsable de los hechos. Que tengo entendido que la que está viendo el tema es la Fiscalía Corporativa Penal, cuando creo yo que debería de ser una fiscalía especializada en derechos humanos. Sin duda alguna. Y por eso decimos que las decisiones que toma la Fiscal de la Nación desde que ocurren los hechos han tenido este tipo de consecuencias, porque no cabe ninguna duda, Juliana, que estamos ante un crimen contra los derechos humanos. La pregunta es por qué razón desde la Fiscalía de la Nación se permitió que la apertura de la investigación sea por una Fiscalía de Crimen Organizado, cuando en realidad no tiene ningún tipo de competencia. De hecho, esa fiscalía a los pocos días tuvo que derivar el caso a esta fiscalía corporativa, que es una fiscalía penal común, que asumió el caso hacia el 13 de enero y hasta el día de hoy no ha identificado a los responsables, no ha llamado a declarar a los familiares de las víctimas, todavía no tiene las pericias balísticas, prueba tan importante de un crimen de esta naturaleza, y nos da la impresión que es una investigación sin rumbo. Y el día de hoy ha cumplido el 50% del tiempo que se dio para desarrollar la investigación. Bueno, vale añadir también que es sospechoso, llama la atención. A mí personalmente me causa una sensación bastante extraña que la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a quien hasta hace algunos meses veíamos muy enérgica, ¿no? Dando muy incluso activa. Conferencias, muy activa, pidiendo justicia, diciendo que iba a investigar hasta el milímetro las denuncias que existían y existen contra el expresidente, el golpista Pedro Castillo, y que ahora no diga absolutamente nada. Todo bien, yo aplaudo que haya sido tan valiente de abrirle una serie de indagaciones a Castillo. Muy bien, pero ahora debería de seguir haciendo las cosas bien y decir, por esto la gente va a responder, y no solamente por los civiles, también por el policía quemado vivo. Exactamente. Si en la lógica que desarrolló Patricia Benavides durante los meses de gestión del presidente Castillo, ¿no? Los crímenes cometidos desde el poder, ¿no es cierto? Y organizó un equipo especializado y me parece que hizo bien, porque finalmente develó frente a la sociedad los crímenes que se estaban perpetrando, teniendo a la cabeza a Pedro Castillo como líder de esa organización criminal. Pero si en una sociedad democrática hay algún tipo de crímenes que reflejan ser cometidos desde el poder, son los crímenes contra los derechos humanos. Claro, pero desgraciadamente la línea que divide, ¿no?, la defensa de los derechos humanos y el salir a pedir por favor que se encuentre, que se ubique, que se sepa quiénes fueron estos policías militares que arremetieron al punto de matar a estas personas, pues automáticamente te convierte en alguien que arremete contra la institución policial y que entonces te convierte en cómplice de los vándalos, delincuentes que rompen la ciudad y que agarran bloques de cemento para arremeter contra agentes del orden. Y eso no es verdad. Definitivamente no es verdad, porque creo que las familias que hace un par de minutos han estado en la cámara, en la televisión, la población de Puno, que ha hecho el día de hoy una misa, una congregación masiva, están reclamando una sola cosa, que es justicia, justamente, ¿no es cierto? Es decir, me parece que es lo elemental de una sociedad democrática, que cuando se comete un crimen grave, las instituciones del Estado respondan de una manera eficiente.
Y justamente lo eficiente en un crimen de esta naturaleza es que las fiscalías especializadas de derechos humanos, sea la de Ayacucho, sea la de Lima, que tienen competencia nacional, asuman esta investigación. Como también tenemos que saber quiénes fueron los delincuentes que quemaron vivo a este policía. Al policía Sonjo. Y aquellos también que han dejado heridos a varios agentes en las manifestaciones, tirándoles palos, ¿no? Lanzándoles piedras y tirándoles bloques de cemento. Sí. Porque son delincuentes. Que la actuación de la justicia no solamente tiene que estar como que inclinada en una sola dirección, es decir, como que perseguir a los la fuerza del orden, sino a todos, a los que cometen hechos delictivos. El crimen del policía Sonjo me parece que es un hecho simplemente horrible, bestial, ¿no es cierto? Y tiene que ser investigado y sancionado como corresponde. Tengo que ir a la pausa comercial y quiero regresar contigo para hablar acerca de los 59 civiles muertos que tenemos ya, los 1.229 heridos, los policías también que están heridos, el policía muerto, y hablar de esto que pareciera pues ser una historia, desgraciadamente, que no tiene cuándo acabar, porque lo que exige la población evidentemente es un cambio total, una reforma absoluta, que se vaya el Congreso, que se vaya la presidenta Dina Boluarte, pero ahora mismo ninguna de las dos cosas claramente va a suceder. Regreso con Carlos Rivera, abogado de IDL y experto en derechos humanos, aquí en el programa. Una pausa muy breve, regresamos. A ver, seguimos aquí en el programa conversando con el doctor Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos, abogado de IDL. Y claro, se cumple un mes de esta masacre porque fue una masacre, a pesar de que César Combina dice, no, Juliana, masacre no fue, y ha habido una discusión en algún momento ahí en las redes sociales. No vale tampoco la pena seguirle mucho el hilo de la discusión a Combina y a otros, pero lo cierto es que fallecieron 18 personas, 17 civiles y un policía, y nadie asume responsabilidad penal por las razones que nos comentaba justamente Carlos antes de la publicidad. Pero yo le pregunto a él también como abogado, ¿dónde están las responsabilidades políticas? Lo de Juliaca sucede después de lo de Ayacucho, cuando el premier hoy, Alberto Tarola, era ministro de Defensa y lo premian dándole el premierato. Así es. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿La impunidad absoluta? Sí, claro. Yo creo que el mensaje de hacer premier a Otárola, después de Ayacucho, después de lo de Arequipa, después de lo de Andahuaylas, simplemente es un mensaje de impunidad a las fuerzas del orden, ¿no es cierto? Decir, mira, acá el responsable político de lo que ocurrió en Ayacucho va a ser ahora el que conduce, junto conmigo, las riendas del Ejecutivo. Y ese me parece que es el peor mensaje. Pero no solamente es el mensaje de colocar a Otárola, creo que es el mensaje también de ir felicitando a las Fuerzas Armadas, de decir que la policía es inmaculada. En general hay un discurso abierto de impunidad, ¿no es cierto?, que creo que tiene que involucrar a la Presidenta de la República, a los dos primer ministros que ha tenido Dina Boluarte, a los ministros del Interior y de Defensa. Ni siquiera los interpelan en el Congreso de la República. Y mira, creo que es además una narrativa que no solamente compromete al Ejecutivo, sino también a quienes controlan el Congreso de la República. De nuevo, en el gobierno de Castillo, probablemente con justa razón, ¿no es cierto?, se interpeló a cuanto ministro apareció, sobre todo por incapaces o por mediocres o por corruptos. Pero acá creo que tenemos hechos probablemente mucho más graves porque tienen que ver con la muerte de más de 60 peruanos. Y el Congreso de la República ni se ha inmutado. No ha llamado a nadie, no ha interpelado a nadie. Bueno, si uno lee los tweets, los comentarios o escucha, ¿no?, algunas declaraciones, sobre todo de manifestantes de la derecha, desde el Congreso de la República, indignadísimos, pidiendo justicia, evidentemente, para este policía cobardemente, vilmente quemado. Sí. Pero ¿qué pasa con los civiles? Sí, claro, ¿por qué pensar que todos eran delincuentes? Como muchos mensajes... No se ha demostrado, perdón, que uno solo haya sido delincuente, o que tenga antecedentes penales o que haya estado preso. En absoluto, pero además, inclusive, tratando de desarrollar esta tesis de la legítima defensa que algunos han intentado presentar como argumento para matar a los manifestantes, en realidad los exámenes de necropsia, y entiendo que también las pericias dan cuenta que todos los disparos han sido a larga distancia. Sí, es decir, nosotros tenemos un documento. En ningún caso los manifestantes generaron un riesgo inminente o un peligro siquiera ligero sobre la integridad o la vida de los sin que esto signifique o esto represente que toda la policía violente el reglamento y que actúe de mala manera. Hay policías que son impecables. Por eso hay que respetar la institución, pero hay que reconocer a esos malos elementos y obviamente sancionarlos. Sí. Pero eso no se está haciendo. Yo digo, ¿dónde está inteligencia? Lamentablemente, el mensaje que se está enviando, decir, oye, acá no ocurrió nada, cuando el jefe de la 7ª región dice, no, en realidad una bomba lacrimógena no puede causar un crimen como el del señor Santisteban, comienzas a tener la necesidad de
vincular los hechos delictivos que se han perpetrado respecto de ciudadanos, ¿no es cierto?, en diferentes lugares del Perú, ¿no es cierto?, con decisiones que institucionalmente se están tomando. Bueno, cuando sucedieron estos hechos fatídicos, hubo 2 comunicados el mismo día diferentes. Exacto. De Salud y del Ministerio del Interior, Sí. donde tenían una narrativa que no, digamos, era acorde a lo que habían manifestado horas Exacto. antes. Sí, claro, claro. Es decir, me parece que se ha puesto en marcha una maquinaria que pretende negar la realización de los hechos, pretende imponer un discurso oficial, llamémoslo de esa manera, ¿no es cierto?, negando que lo que se está viviendo son crímenes contra los derechos humanos. Claro, como son crímenes contra los derechos humanos cuando se arremete y se mata a un policía también. La vida es la vida. Sí. Pero a lo que voy yo es a lo siguiente, Carlos, que además preocupa y mucho. La presidenta de la República, cuando sale, ¿no?, a hablar acerca de estas muertes, a mí me dio mucha pena cuando no arranca su discurso diciendo: lamento mucho, mis más sentidas condolencias a los familiares de estas personas que han fallecido. Lo más correcto, ¿no? Que era lo correcto, además, Sí. y hacer lo propio con Víctor Santisteban, al que lo mataron. Ni piedra puntiaguda, ni no lo mataron, ni lo mató la policía, y ahí Hay está una el evidencia video. gráfica. Así en es, video, así es. que solo Pero- la policía intenta cuestionar. Pero ¿no? encima sale a decir que los muertos fueron ejecutados por balas Dum Dum y la policía no maneja armas artesanales que son las que disparan balas Dum Dum. Y no hay un solo certificado de necropsia. Y yo aquí tengo toda la documentación, Carlos, todo, el equipo de investigación. Después te voy a dar una copia, si quieres, tú que eres abogado, te va a interesar mucho tener esta documentación. En ningún caso. En ningún caso hay bala Dum Dum, que además se caracteriza, como se los hemos explicado a los televidentes, por generar una herida abierta, porque una vez Sí, que ingresa claro. al cuerpo, se expande Explosiona y el explosiona. proyectil. De acuerdo, eso no No hay. ha existido. ¿Dónde no ha existido. está? Las pericias balísticas, en el caso de Ayacucho, en el que estamos interviniendo, en el caso de Juliaca. Puno también, ¿no es cierto? O sea, dan cuenta de disparos de arma de fuego, de armas tipo fusiles, ¿no es cierto?, y del milímetro de 7.62 milímetros, que corresponde justamente a las armas que usan la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Existe la posibilidad de que algunos vándalos hayan encontrado, pues, en el mercado negro estas armas para atacar a la policía y a otros protestantes que estaban allí de manera pacífica? Mira, en ningún caso, ni en el caso de Andahuaylas, ni en el caso de Arequipa, ni en el caso de Ayacucho y tampoco en el caso de Puno, en ningún momento la policía ha dado registro de que ha habido un enfrentamiento armado con manifestantes o que ha habido la utilización de armas de fuego por parte de manifestantes. En ningún momento, es decir, creo que la propia versión oficial que la policía ha dado es que han enfrentado manifestantes agresivos, violentos, pero nunca han dicho que han utilizado armas de fuego. El uso de las armas de fuego ha venido desde las fuerzas del orden, policía y el ejército en el caso de Ayacucho, y por lo tanto, si la evidencia forense, para llamarlo técnicamente, da cuenta de que los crímenes las muertes de estas personas se han ocasionado por ese tipo de armamento, por lo tanto, las investigaciones del Ministerio Público tienen que apuntar en esa dirección. De acuerdo, Carlos. Y en el caso de Puno, me parece que es absolutamente indispensable un cambio de rumbo de esa investigación. No puede ser una investigación que esté como que a la espera de un milagro y sin ningún tipo de conducción, ¿no? Creo que ahí lo indispensable es de que las fiscalías de derechos humanos asuman esa competencia en el tiempo más corto, ¿no? Gracias por haber venido, Carlos. Yo creo que Juliana, es por la importante hablar de invitación. este tema y cuando se cumplan 2 meses y seguimos así, en la deriva, a nivel penal, a nivel responsabilidades políticas, volver a hablar del tema. Porque el hecho de estar aquí en Lima, tener un programa en la capital, no quiere decir que no sentimos parte del dolor que ahora mismo manifiestan los primos, los tíos, los hijos de aquellas personas que fueron ejecutadas en Puno, también en Ayacucho, y que seguramente, espero que no, pero creo que va a pasar, van a seguir muriendo porque este país continúa cada vez más polarizado. Gracias, Carlos Rivero, por Sí, venir. Juliana, muchas gracias.